Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los temores del fraude bancario. A pesar de que muchos colombianos andan preocupados ante un riesgo de fraude, estos delitos son menores en Colombia que en otros países. Analizaremos el estudio realizado sobre este tema por la consultora de análisis FICO. Reforma pensional sí, pero bien pensada. La necesidad de adelantar cambios profundos al sistema pensional colombiano sigue estando sobre el tapete. Con el expresidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, analizaremos cuáles son las modificaciones que le servirían a Colombia. Lo bueno y lo malo de Colombia. Un informe sobre las intenciones de las empresas españolas que quieren aumentar sus inversiones en los países de Iberoamérica reflejan lo que les gusta y lo que les preocupa de nuestro país. Juan Fernández nos trae todos los detalles. Comenzamos esta emisión hablando del fraude bancario porque es una preocupación entre muchos colombianos. Sobre el tema, la consultora de análisis de datos FICO realizó un estudio internacional. Doctor Jonathan Maecha, consultor en temas de fraude, cumplimiento y ciberseguridad de FICO. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias. Doctor Maecha, ¿cómo se puede describir, cómo podemos decir o identificar un fraude bancario? Bueno, podemos describirlo como, en primer lugar, ¿qué es? ¿No? Y es un delito de estafa que se realiza mediante prácticas ilegales. El objetivo definitivamente es obtener información, datos privados de los clientes. Obviamente su intención es propiamente ya apropiarse de estas informaciones para cometer este tipo de delitos, ¿no? ¿Son muy frecuentes en Colombia? ¿Qué tantos casos se pueden presentar? Qué bueno. Bueno, en primer lugar quiero compartirte que en efecto FICO en este estudio que realizó a diferentes instituciones a nivel mundial se enfocó en los consumidores, aproximadamente más de 12.000 consumidores. Lo que propiamente nos relevó para Colombia este estudio es que los colombianos están muy preocupados sobre algo que nosotros le llamamos apropiación de cuenta. En inglés, account takeover. El 36% específicamente está preocupado por este riesgo latente de fraude. Posteriormente, hablamos del riesgo de fraude en tarjeta, que es aproximadamente un 31% de nuestros encuestados. Y también algo que viene en crecimiento y que creo que le llama la atención sobre muchas modalidades de fraude es el robo de identidad con una intención propiamente de apertura de productos o servicios. Particularmente nuestros consumidores dieron un 19%. ¿Y cómo funcionan estos fraudes? Yo no sé si los estemos bautizando mal, porque uno dice fraude bancario, es como dejar la sensación de que el banco me está haciendo fraude, ¿no? Son terceros los que están utilizando estos mecanismos para robar a la gente. Pero estos tres que me acaba de explicar, ¿cómo operan los ciberdelincuentes? Perfecto. Básicamente, como les puedo inferir, el fraude bancario propiamente se caracteriza de dos maneras. Uno es el fraude externo, al cual están expuestos todos los productos y servicios de nuestros consumidores, y el fraude interno, que también es un riesgo latente que existe. Posteriormente, de los tres que cité anteriormente, su modus operandi, por ejemplo, el de account takeover, es mediante múltiples técnicas. Los estafadores buscan que sus víctimas les den información confidencial y luego de ello, pues obviamente obtener acceso a sus productos, a sus cuentas personales y transferir dineros en su nombre. Por esto el concepto de apropiación de cuenta. ¿Ok? Sí. En cuanto al riesgo de fraude de tarjeta, propiamente lo que referimos es allá al uso indebido, al uso donde el cliente no ha realizado este tipo de operaciones, ¿verdad? De sus movimientos ya con un plástico o con un número digital de su producto. Y en cuanto al robo de identidad, pues obviamente es como opera realmente con los ciberdelincuentes, es básicamente que probablemente vamos a ser víctimas de robos de información a bases de datos externos que no tienen nada que ver con la institución, puntos de compromisos donde lastimosamente fueron expuestos nuestros datos en los medios de pago donde usualmente transaccionamos. Y de todas maneras, toda la información que se encuentra allí pues es utilizada para obviamente luego intentar fabricar o crear una identidad digital y hacer apertura de productos, de servicios, y de allí que hay muchos riesgos inherentes detrás de eso. Me preocupa lo que dice usted antes de explicarnos estas tres modalidades sobre el fraude interno. ¿Eso eso en qué consiste? Básicamente podemos decir que el fraude interno puede tener
diversas características y ver los dos puntos. Lo que podemos inferir es, basándonos en los principios del fraude, siempre se habla de un triángulo virtuoso del fraude. Esto se basa obviamente en la racionalización, en la presión y obviamente en la oportunidad. Si alguno de estos dos o estos tres, perdón, se rompe, puede llegar a ocurrir un fraude interno. Si se fija, aquí no estamos diciendo que sean personas solamente que trabajen directamente con la institución financiera o en donde se encuentren nuestros servicios de los consumidores. Pero algo que vale en cuenta mencionar es que es un riesgo latente y siempre se busca tener esa mitigación de riesgo en todas las instituciones financieras. Ah, entiendo. Bueno, ustedes hablan de un estudio internacional. ¿Cómo nos podemos comparar frente a otros países? Que bueno, en efecto, podemos decir ampliamente que los consumidores colombianos han reportado que han sido víctimas de fraude. Inclusive, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que el estudio refleja que Colombia está por debajo de la media de las personas que han sido víctimas de fraude. Esto lo que releva es que estamos teniendo buenos controles. Sin embargo, de ese 40% de los colombianos, ahí también tenemos que relevar que estamos por debajo de países como Estados Unidos, de India, de Indonesia, de México, de Sudáfrica, otros países que obviamente han tenido bastantes proyectos nuevos de digitalización y que podríamos compararnos un poco en este estatus. Entonces, podemos decir que Colombia está bajo controles por debajo de su media. Entiendo. Bueno, recomendaciones para evitar ser víctima de los ciberdelincuentes. Muchas gracias. Yo creo que en efecto, en primer lugar, es tener en cuenta dos cosas. Jamás comparte información personal como números de identificación de ustedes, claves, accesos con terceros. Recordemos que el fin que buscan los delincuentes prácticamente es acceder a sus informaciones. Si les das la información, pues obviamente lo van a lograr. Pero también no haga clic en enlaces que usted no conozca, de correos electrónicos desconocidos, de personas que están haciendo preguntas específicamente, vuelvo nuevamente a recalcar información sensible. Y busque también informaciones sobre las instituciones financieras, puesto que ellos han generado programas de sensibilización a sus clientes donde les explican mucho más las modalidades de fraude a las cuales ustedes están siendo expuestos. Entiendo. La masificación de los servicios financieros digitales, ¿esto vuelve más vulnerables a los clientes o al contrario son sistemas que se puedan decir seguros y robustos? Mira, en primer lugar, algo que debemos dejar claro, y esto a término general, es que el riesgo de fraude nunca llegará a ser cero. Y por esto mismo hablamos de que la digitalización es algo a lo cual todos los países están siendo involucrados y estamos yendo hacia nuevas modernización de pagos y plataformas de pago. Lo que estamos viendo es que las fintech y este tipo de plataformas digitales de las instituciones están trabajando también en protegerse, en buscar canales mitigatorios que puedan ofrecerle mayor seguridad a sus clientes. En eso estamos. Sin embargo, debemos ser claros. Estamos expuestos a riesgos emergentes de los cuales aún ni siquiera conocemos. Por lo tanto, vamos a incluir probablemente en el futuro nuevos riesgos y tratar de mitigarlos. Entre los jóvenes y los adultos, ¿quiénes tienen más temores de ser víctimas de fraude? Perfecto. Mira que es importante porque en efecto nuestro estudio detectó que las personas adultas mayores de 56 años no tenían ninguna preocupación alguna propiamente de lo que pasara con sus productos o preocupados con el fraude financiero. Pero en comparándolo con edades aproximadamente entre 18 y 24, esa preocupación se trasladaba a un 7%. Algo que nos llama la atención es propiamente, más allá de lo que piensen los jóvenes y adultos, es cómo nuestras instituciones están trabajando con nosotros para poder tener conocimiento de esos riesgos latentes de los cuales estamos expuestos. No sé si ustedes han llegado hasta el punto de determinar a través de estos estudios si cuando se presentan casos de fraude la culpa proviene del usuario, de pronto se deja engañar fácilmente, lo que usted nos explicaba ahorita, abre un enlace que no tenía que abrir, comparte fácilmente por ahí sus datos, o son vulnerabilidades como tal de los bancos o de las fintech. Acá lo importante es, como lo menciono, la materialización del riesgo de fraude se debe a múltiples razones. Pueden ser robos de información, vulnerabilidades, estafas, ingeniería social, como lo mencioné anteriormente. Aquí lo que importa realmente es
¿qué tantos controles utilizamos? Y hablando en plural, hablo de las instituciones financieras, para proteger estos mecanismos y hacer más seguras las plataformas para sus clientes. Pero también no tenemos que dejar de cuenta de lado a nuestro cliente, y a nuestro consumidor también tiene que tener esa capacidad de entender de qué riesgos están expuestos para no ser víctimas de los mismos, ¿correcto? Entonces es un trabajo entre los dos. Bueno, doctor Maecha, muchas gracias. Una última pregunta muy rápida. ¿Fico o Faico? Por favor. Faico. Buena aclaración, porque Fico significa otra cosa por estos días. Muchas gracias, seguiremos hablando. Faico, gracias, entonces, muy pendientes de sus recomendaciones. Y a propósito de bancos, el gobierno radicó hoy ante el Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia que busca aumentar y garantizar el acceso de los colombianos a los servicios bancarios y financieros. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, nos explica las bases de esta iniciativa legislativa. En el día de hoy hemos radicado un proyecto de ley que vendrá con mensaje de urgencia en las comisiones terceras del Senado y de la Cámara. El proyecto de ley busca generar mecanismos de financiación para todos. Es el proyecto de ley del financiamiento para todos. Para todos significa para el microempresario, para el pequeño empresario, para el pequeño productor del campo colombiano, para ese productor que está en la informalidad y quiere transitar a la formalidad, y para cientos de miles de ciudadanos de nuestro país que hoy sufren con el gota a gota y con el pagadiario. Lo que ofrece esta alternativa regulatoria son nuevas oportunidades de financiación, con nuevos mecanismos de garantía, con subsidios a dichas garantías, con facilidades de acceso al financiamiento para que todos los colombianos tengamos la posibilidad de acceder a fuentes de financiación, para desarrollar nuestro emprendimiento, nuestro negocio, para que también tengamos la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades de consumo, para que podamos atender a ese pequeño predio donde queremos producir en el sector agropecuario de nuestro país, para que podamos atender a los tenderos que quieren, algunos de ellos, hacer tránsito a la formalización. Es un proyecto de ley que también busca poner a tono la regulación en materia del mercado de capitales, actualizar esa regulación de los 60s a hoy, actualizar también la regulación en la industria aseguradora, para que los colombianos tengamos mucho más acceso a menos costo a distintas alternativas de seguros, como sucede en muchos otros países en América Latina y en el mundo. Busca contribuir con la regulación a internacionalizar nuestro mercado de capitales. Busca en general dar una posibilidad de una actualización a esos mecanismos regulatorios en el sector financiero. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo avanza Colombia en su deseo de hacer parte de la Agencia Internacional de Energía. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. La necesidad de hacer una reforma pensional se está convirtiendo en un tema central de la actual contienda electoral en Colombia. Sin embargo, no hay un consenso en torno a cuáles serían los cambios que deberían hacerse en nuestro país. Por eso hemos invitado a un experto, al doctor Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones y director de Econometría Consultores. Doctor Olivera, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Víctor, buenas noches, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Doctor Olivera, ¿por qué se pensiona tan poquita gente en Colombia? Ese es el gran problema del sistema pensional, la baja cobertura. Para dar algunos datos, 1 de cada 4 adultos mayores tiene pensión, es decir, solo el 25%, y 1 de cada 3 trabajadores está cotizando, es decir, solo el 33% está cotizando. Esto es un problema que nace en el mercado laboral, la alta informalidad, y la rotación entre formalidad e informalidad también es muy importante. Al año hay 1,5 millones de personas que cambian entre formalidad e informalidad, o que salen de la formalidad más bien. Entonces es un tema que nace del mercado laboral, pero se une además con una legislación muy rígida del sistema pensional. Para poner un ejemplo, Víctor, lo he dado algunas veces, el sector cafetero. Usted sabe que el sector cafetero fue el motor de desarrollo de la economía colombiana durante 30 o 40 años, 4 décadas. Sin embargo, los cafeteros tienen 2 cosechas al año.
tienen ingresos 2 veces al año. Y la legislación colombiana le aplica una obligatoriedad de cotizar el 16% de sus ingresos mes a mes durante 25 años. El sector cafetero es un sector que fue motor del desarrollo de este país, pero pocos cafeteros tienen pensión porque la legislación está muy alejada de la realidad y son temas que hay que tener en cuenta para la reforma. No, y como esos hay muchos casos, doctor Olivera. Es decir, que si pensamos en una reforma pensional, independientemente de la que sea, ¿debería ir de la mano de una reforma laboral? Claro que sí, debería nacer en el mercado laboral. Sobre la legislación laboral, desde mi punto de vista, la legislación laboral es excluyente porque muy pocas personas, las que tienen un contrato fijo de tiempo completo, pueden cotizar y por eso muy pocas se pueden pensionar. Entonces debería ir atada a una reforma laboral, pero también el sistema pensional mismo y un modelo de protección para la vejez tiene que fortalecerse para que todos los colombianos tengamos un ingreso digno cuando lleguemos a viejos. Claro, a veces cuando se piensa en las posibles políticas que debe implementar un país, empezamos a compararnos con otros países, para bien o para mal. Mire, allí hacen tal cosa, allí no hacen tal otra cosa. Colombia, ¿cómo podríamos compararnos, por lo menos en estos indicadores que nos acaba usted de explicar? Bajas cotizaciones o un número reducido de personas que cotizan y también un número muy bajo de pensionados. Respecto a América Latina, es muy similar a muchos países. Obviamente hay lo que yo llamaría joyas de la corona en términos de sistemas de pensiones y de seguridad social en América Latina. Los dos principales son Uruguay y Costa Rica, donde la cobertura es alta, pero en general en América Latina la cobertura es relativamente baja y todo viene en gran parte por un mercado laboral que tiene muchos problemas. Claro. Doctor Olivera, dicen que del presupuesto de la nación salen muchos billones de pesos para pagar pensiones y cada vez aumenta más ese roto, ¿no? Ese déficit. ¿Ahí se puede hacer algo? Claro que sí, es necesario tener en cuenta el reto financiero, Víctor, pero de todas maneras, y basándome un poco en la discusión que lleva 2 semanas, que llevamos en el país en las últimas 2 semanas, yo creo que la discusión está desenfocándose de donde debería estar. Hay temas financieros, pero esos temas financieros no resuelven la baja cobertura. Yo creo que lo primero que hay que hacer es resolver la cobertura y en segundo lugar los temas financieros. Sin querer decir que no son importantes, pero son, diría yo, de segundo orden y en realidad no tenemos un tema financiero muy fuerte. No hay una bomba fiscal, digamos, pero porque hay muy pocos pensionados. Entonces lo que sí hay es una bomba social, tenemos que buscar cómo aumentar esa cobertura. En Colombia se gasta el 4% del Producto Interno Bruto del presupuesto general de la nación en pensiones, pero de ese 4, un punto porcentual va para Colpensiones y Colpensiones paga casi que 2/3 de las pensiones, entonces es a donde menos recursos van a la entidad que más paga. Y comparativamente hablando, Brasil, el presidente Bolsonaro, empezando su gobierno hace unos años, tuvo que hacer una reforma pensional porque el problema financiero era enorme. Se gastaba el 12% del Producto Interno Bruto. En Francia ahora se debe gastar alrededor del 14-15% del Producto Interno Bruto y en España algo similar, 14-15% del Producto Interno Bruto. En Colombia solo el 4% y 1% para Colpensiones. Por eso, centrar la discusión de la reforma pensional en lo financiero creo que deja de lado lo más importante. No quiero decir que no hay problemas financieros que hay que resolverlos, pero lo principal es la cobertura. Y mucho se ha hablado que para aumentar esa cobertura, es decir, para que más personas tengan algún tipo de protección en su vejez, se crearon programas como por ejemplo los BEPS. ¿Ahí qué se podría hacer? Digamos, la reforma que más se ha discutido, que fue la que nació en el Ministerio del Trabajo en el 2012, es la reforma de pilares. Son capas de sistemas que se sobreponen y que buscan darle cobertura a toda la población. La primera capa es el programa Colombia Mayor. Este programa hoy da 80.000 pesos mensuales. A un grupo de adultos mayores debería dar mucho más y en la discusión y varios candidatos
lo han dicho, aumentar Colombia Mayor a 500.000 pesos. Recordemos que la línea de pobreza en Colombia está alrededor de los 410.000 pesos. Entonces, con 500.000 pesos, los adultos mayores que no lograron cotizar nada para la vejez, que están en la pobreza, saldrían de la pobreza. Esa es una primera capa, un primer pilar. Luego los BEPS, los beneficios económicos periódicos, que son para los que tienen características importantes para los trabajadores informales, que ganan por debajo del salario mínimo, es decir, no pueden cotizar sobre el salario mínimo, pero además cuyos ingresos son volátiles. A veces hay ingresos, a veces no. Pensemos en un vendedor ambulante, inclusive en muchos casos en un conductor de taxi en muchas ciudades intermedias y pequeñas de Colombia, donde los ingresos, además de ser bajos, son volátiles. Por eso BEPS sí pensó cómo acercarse a la realidad laboral, dando flexibilidad, ahorre lo que pueda cuando pueda. Siguiente capa, y acá viene la otra parte de la reforma que es bien importante, es que los dos regímenes que existen ahora, el ahorro individual que lo administran los fondos privados y el de prima media que lo administra Colpensiones, compite, y en esa competencia pues hay muchas discusiones de dónde vale la pena estar y dónde no, y dónde hay más déficit, que es en el Estado, en Colpensiones, y dónde está el ahorro individual, pero el ahorro individual no alcanza para dar pensiones altas. Entonces la mejor forma que se puede hacer es combinarlas. Una primer pilar, un siguiente pilar después de Colombia Mayor y BEPS en Colpensiones, y lo demás en ahorro individual. Esta es la reforma de pilares que se ha propuesto y es la que más se ha discutido, y yo creo que ese es el camino más adecuado, complementándolo con otras cosas que ayuden más a la cobertura. Por ejemplo, las mujeres por hijo nacido podrían recibir algunas semanas para que vayan creando su pensión, porque tuvieron que retirarse del mercado laboral. O por ejemplo, hay personas que llegan a la edad, Víctor, pero no cumplieron las semanas. Entonces, una opción es que se les pague la pensión y se le descuente la semana que no cotizó. Es decir, cada mes recibe la pensión, se descuenta lo que no cotizó en el mes y tendría un ingreso. Es decir, formas para aumentar la cobertura pensional. Claro, es que a veces queda ese pelito para el moño, doctor Olivera, y la gente queda como muy desmotivada. Imagínese tanto tiempo trabajando y al final no conseguir un apoyo permanente, un ingreso permanente durante su vejez. Pero una última pregunta sobre ese esquema de pilares. ¿A partir de cuántos salarios debería estar una persona en Colpensiones y no en el régimen privado? La propuesta original es en el régimen de Colpensiones para el primer salario mínimo de todos. Es decir, si yo me gano 3 o 4 salarios mínimos, el primero lo cotizo en Colpensiones y sobre los otros 3 cotizo en los fondos privados. ¿Por qué razón? Porque por un lado, estar en el primer salario mínimo Colpensiones le da subsidio a todas las pensiones. Entonces, todos los colombianos recibirían un subsidio de esa pensión de salario mínimo. En segundo lugar, otro de los problemas que se ha discutido mucho del régimen de Colpensiones es que es regresivo. Es decir, le da más subsidios a quien más capacidad de ahorro tiene. No se enfocan en los más vulnerables, sino da más subsidios pues, a las personas que más ingresos y más ahorro tienen. En ese sentido, si dejamos por encima de uno, es decir, a 2 salarios mínimos se da más subsidio que a 1, y a 3 más que a 2, y a 4 más que a 3. Entonces, dejarlo en el primer salario mínimo, además de ayudar a las finanzas, porque quitaría esos subsidios, eliminaría la regresividad del régimen de prima media también. Entonces, ideal primer salario mínimo y de ahí hacia arriba en el ahorro individual. Muy interesante siempre hablar de temas pensionales con usted, doctor Olivera. Muchas gracias por su tiempo. Que tenga una feliz noche. Víctor, mil gracias y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Mucha tela para cortar en cuanto a la eventual reforma pensional que necesita nuestro país. En más información, el Ministerio de Minas y Energía adelantó hoy nuevas gestiones en Francia para lograr su ingreso a la Asociación Internacional de Energía, una entidad autónoma que hace parte de la OCDE y que brinda apoyo, asesoría y recursos económicos para sacar adelante nuevas reformas energéticas. El ministro Diego Mesa nos cuenta cómo avanzan estas gestiones. Veamos. Bueno, terminamos nuestra agenda en París, en la Agencia Internacional de Energía, donde participamos por primera vez formalmente como miembros candidatos de la agencia. Cerramos ya la última plenaria con lo que se denomina la familia de la AIE, en donde están los miembros, los países en proceso de adhesión como Colombia y los países asociados.
tuvimos una intervención donde reiteramos todo el compromiso de acelerar el proceso de ingreso a la agencia y tuvimos un apoyo por parte de Bélgica, de Polonia, de España y en general de Estados Unidos, que estaba presidiendo la sesión y de la agencia. Confirmamos además que la misión de visita técnica por parte de la agencia se dará en la última semana de abril y contaremos también con una visita oficial por parte del director ejecutivo Fatih Birol los primeros días de mayo. La agenda fue muy productiva y pudimos además cerrar la noche anterior también comiendo con John Kerry, que es el enviado especial para el cambio climático del presidente Joe Biden, con el ministro de Recursos Naturales de Canadá, el ministro de Comercio y Energía del Reino Unido y con el senador Joe Manchin de West Virginia. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es el balance que tiene de este año que tienen los departamentos en torno al contrabando de licores y de cigarrillos. Ya regresamos. Económica del día, 1.800 millones de dólares. Y corresponde al monto de las inversiones en gas natural que tiene previstas Ecopetrol para los próximos 3 años. El objetivo de estas inversiones es aumentar la oferta de este hidrocarburo, el cual es considerado no solo por Ecopetrol, también por el gobierno nacional como un combustible estratégico. Y llega la hora de saludar a Juan Fernández, quien como siempre nos trae información muy importante sobre empresas y sobre el mundo de los negocios. Juan, adelante, buenas noches, bienvenido con su tema para hoy. Buenas noches, se presentó en Madrid, en España, la última versión del informe Panorama de Inversión Española en Iberoamérica que elabora la Universidad Instituto de Empresa y que trae datos motivantes sobre esas inversiones en la región. Las cifras salen de unas 106 empresas españolas con presencia en América Latina, como el BBVA, como Mapfre, Santander, Telefónica, Hoteles NH, entre muchas otras. Y en toda la región, el 77% de las empresas españolas planean aumentar su inversión este año. Es un incremento frente al 65% que pensaba hacerlo en 2020, con más de 150.000 millones de dólares. Es España el segundo inversor en los países latinoamericanos. Y las 10 empresas españolas más grandes consiguen el 20% de sus ganancias en América Latina. Además, creen empresas grandes y medianas también que las cifras de sus negocios iberoamericanos, como las llaman, serán superiores a los que obtendrán en su país, en sus casas matrices, es decir, en España, en un plazo de 3 años. Pero Juan, ¿cómo le va a Colombia con esas inversiones españolas? Antes de eso, es evidente el crecimiento de esas inversiones después de que buena parte de ellas estaba prevista para 2020 en medio de la pandemia, estaban detenidas y ahora pues vienen de nuevo, donde México, Perú, Brasil, Chile y Colombia son los países donde las empresas españolas esperan aumentar más su inversión este año. Sobre Colombia, es clave en la atracción de inversiones mirar las ventajas competitivas como su ubicación geográfica, acuerdos de libre comercio y acceso a materias primas, además de la consecución de mano de obra calificada. Siguiendo con nuestro país, en 2020 Colombia ocupaba el primer lugar en cuanto a expectativas de crecimiento económico, ahora es quinto, pero puede que sea un lugar momentáneo mientras se sale de las incertidumbres naturales de los procesos electorales. Pero mire, lo que más preocupa a esas empresas españolas listas para invertir en todos nuestros países en términos generales. Primero, la inestabilidad política con el 27%, la desaceleración económica el 19%, inseguridad jurídica 18%, el tipo de cambio 16% y la inseguridad ciudadana el 11%. También tener malas infraestructuras un 8%. Entonces, las inversiones están listas, como vemos en esta movida de hoy. Las empresas van a aumentarlas y al final, pues son economías latinoamericanas que generan confianza para esas empresas españolas. Muchas gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado, dólar que regirá mañana, dólar oficial, será de 3.798 pesos con 90 centavos. Escaló hoy más de 42 pesos el dólar en Colombia. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, tuvo una caída del 2,93%. Se ubicó al cierre de la tarde en 118 dólares con 4 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.900.000
280.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento superior al 0,3%. La acción más valorizada fue la del Grupo Argos, que tuvo una ganancia del 3,20%, y la acción que más cayó fue la de Celsia, que tuvo un retroceso de 0,39%. Antes de despedirnos, como siempre, los dejo con datos interesantes. La Federación de Departamentos reveló hoy este balance del contrabando de licores y cigarrillos en lo corrido de este año. Se han incautado cerca de 96.000 cajetillas de cigarrillos, 41.000 botellas de licor de contrabando y 71.000 de cervezas. Todo eso con un valor comercial de 1.130 millones de pesos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.